Diputados autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Me voy a permitir leer una síntesis a manera de obviar la lectura de toda la iniciativa. Adelante, diputado. Síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se abroga la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, publicada el 3 de marzo del 2011 en el periódico oficial del órgano del Gobierno del Estado. Se reforman las fracciones 20, 21 y se adicionan las fracciones 22ª, 23ª y 24ª al artículo 35, así como un capítulo tercero bis denominado del Gabinete Social del Gobierno Estatal a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y se expide la Ley Estatal de Extinción de Dominio. El 14 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. El artículo segundo transitorio del referido decreto señala que el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de la vigencia de este decreto, expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio. Atendiendo a ese mandato constitucional, el 9 de agosto del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De este último decreto, los artículos transitorios segundo y tercero señalan respectivamente lo siguiente. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abroga la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de extinción de dominio de las entidades federativas, y se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto, y que en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación respectiva con el presente decreto. De lo anterior se deriva que esta 63ª legislatura tiene un plazo que vence el 5 de febrero del 2020 para armonizar la normatividad de la entidad en materia de la extinción de dominio con lo que dispuso la Federación en este tópico. De lo contrario, sería negligente y estaría incurriendo en una omisión legislativa de un mandato legal. En este orden de ideas, quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos adicionar los párrafos 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para establecer que no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, y para que tampoco se considere confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito o la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Asimismo, se señala que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público de la entidad a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil
y autónomo del penal, donde la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad la salvaguarda, destino o destrucción de los mismos. La extinción de dominio procederá sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión y trata de personas. También proponemos impactar la legislación secundaria. En virtud de ello, planteamos abrogar la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, publicada el 3 de marzo del 2011 en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Adicional a lo anterior, y para dar continuidad y diseño al esquema propuesto desde la Federación, planteamos reformar las fracciones 20ª y 21ª y adicionar las fracciones 22ª y 23ª y 24ª del artículo 35, así como un capítulo tercero bis denominado del Gabinete Social del Gobierno Estatal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a fin de dar viabilidad a esta nueva instancia colegiada, la cual entre sus atribuciones destacan: proponer, definir y supervisar los planes, programas, proyectos y acciones mediante los cuales se determine la asignación o transferencia de un bien extinto relacionado o vinculado con los hechos ilícitos, así como de los bienes asegurados, abandonados o decomisados en los procedimientos penales del fuero común para un fin de interés público. Recabar información de los bienes extintos, asegurados o decomisados para la determinación de su destino o, en su caso, destrucción. Determinar el destino de los bienes extintos, así como los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales del fuero común, al pago de las erogaciones derivadas de la ejecución de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los convenios que se celebren con los municipios o instituciones a las que se asignen bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, y llevar un registro de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia, así como de los recursos obtenidos por la enajenación. También planteamos expedir la Ley Estatal de Extinción de Dominio, la cual es acorde con la Ley Nacional de esta materia y cuyo objeto es clarificar y establecer las atribuciones de las autoridades estatales, pues la ley nacional otorga facultades a las entidades federativas, pero no es clara en establecer estas, y la Federación, a nuestro entender, debió señalar con mayor precisión dichas atribuciones. De este ordenamiento destaca lo siguiente: establece los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, así como su uso, usufructo, enajenación y monetización. Señala cuáles son los hechos susceptibles de la extinción de dominio y que la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse por ser instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. Establece que el ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público de la entidad y que dicha acción se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad mediante una vía especial. Se plantea la necesidad de contar con juzgados especializados en la entidad para resolver los procedimientos instaurados en materia de extinción de dominio, pues este proceso será autónomo, distinto e independiente a aquel o aquellos de materia penal de los cuales se haya obtenido la información relativa a los hechos que sustentan la acción, o de cualquier otro que se haya iniciado con anterioridad o simultáneamente. Se señala la competencia de la autoridad jurisdiccional
para conocer, sustanciar y resolver en primera instancia los procesos de extinción de dominio. La persona titular del juzgado competente en materia de extinción de dominio, en lo relativo a litigios, se establecen las garantías procesales reconocidas en la Constitución Federal, en los tratados internacionales aplicables de los que el Estado mexicano sea parte y en la Constitución local. Se deja claro que durante todo el proceso se reconocen a la parte demandada y a la o las personas afectadas en una serie de derechos. Se señalan las formalidades generales del procedimiento, comprendiendo desde las fases procesales, las notificaciones, la admisión y desahogo de las pruebas, las medidas cautelares, el desarrollo de las audiencias, los recursos que pueden presentarse, los alegatos, las resoluciones judiciales y los medios de impugnación. Y también se regula la transferencia, administración y destino de los bienes y la autoridad competente para ello, estableciendo que los remanentes del valor de los bienes, así como los productos, rendimientos, frutos y accesorios que se hayan generado, que le corresponden al gobierno del Estado, conforme a la presente ley, se depositarán por la autoridad administradora en una cuenta especial, administrada por esta, hasta en tanto se determine su destino final por el Gabinete Social del Gobierno Estatal. Se crea una base de datos que contendrá el Registro Estatal de Extinción de Dominio, donde se inscribirán las demandas de extinción de dominio y las sentencias, así como los bienes que comprenden, y en el que podrán consultar los bienes afectos a los procedimientos de extinción de dominio en el Estado y sus municipios, las sentencias y su cumplimiento. Por último, pero no menos importante, en las disposiciones transitorias se establece que el presente decreto se deberá publicar en el suplemento del periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, que los procesos en materia de extinción de dominio iniciados en el Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Extinción de Dominio deberán concluirse y ejecutarse conforme a la legislación vigente al momento de su inicio. Las sentencias dictadas con base en los ordenamientos que dejarán de tener vigencia a la entrada del presente decreto surtirán todos sus efectos jurídicos. Las investigaciones en preparación de la acción de extinción de dominio deberán continuarse con la presente ley. Que los recursos que actualmente se administran en materia de extinción de dominio y aquellos que eventualmente reciba con motivo del inicio de la acción serán destinados a la cuenta especial a que se refiere el artículo 249 de la Ley Estatal de Extinción de Dominio. Que el presente decreto será aplicable para los procedimientos de preparación de la acción de extinción de dominio que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad, siempre y cuando no se hayan ejercido la acción de extinción de dominio. Que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gastos responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos. Que el Poder Judicial del Estado contará con un plazo que no podrá exceder de 6 meses contados a partir de la publicación del presente decreto para crear los juzgados competentes en materia de extinción de dominio a que se refiere la Ley Estatal de Extinción de Dominio. Mientras tanto, serán competentes los jueces en materia civil y que no tengan jurisdicción especial, debiendo utilizarse para el desahogo de las audiencias a que se refiere la Ley Estatal de Extinción de Dominio, las salas existentes en los centros de justicia de la entidad, con las que actualmente se desahogan las audiencias con las características de oralidad. Que el titular del Ejecutivo del Estado, dentro de un plazo que no excederá de los 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir las adecuaciones correspondientes a las disposiciones reglamentarias respectivas. Que el Gabinete Social del Gobierno Estatal, por conducto de su Secretaría Técnica, expedirá en los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto su reglamento interior, y que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la Ley Estatal de Extinción de Dominio, la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico en materia de extinción de dominio. Dicha convocatoria tendrá como objetivo la identificación, discusión y formulación de las reformas constitucionales y de la Ley Estatal de Extinción de Dominio para su óptimo funcionamiento. Los resultados obtenidos serán públicos y se comunicarán a la legislatura del Estado con el fin de que éste realice las adecuaciones al marco jurídico que considere sean necesarias y pertinentes. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa parte de un mandato constitucional y de la expedición de unas leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional para perfeccionar la figura de extinción de dominio. Figura que, si bien es cierto, ya estaba en nuestro sistema jurídico nacional y estatal, en el desarrollo de esta se observó que no había sido eficaz, que no había rendido los frutos para los que fue creada y que no se había podido realmente combatir al crimen organizado con la vertiente más importante, sus recursos económicos. Los fenómenos de inseguridad y violencia en los que se ha visto inmerso nuestro país y nuestro Estado en las últimas décadas han puesto de manifiesto que uno de los temas pendientes pero impostergable ha sido el fortalecimiento de los mecanismos que permitan debilitar a los grupos delincuenciales en su flanco más rentable, sus activos. Precisamente esta iniciativa no solo tiene como objetivo armonizar nuestras leyes locales con las federales, sino contribuir a la instauración de un nuevo régimen que permita hacer de la recuperación de activos una verdadera política de Estado, mediante nuevas instituciones y herramientas jurídicas que sean capaces de hacer más eficaz el aparato de justicia y dar un combate más eficiente contra el crimen organizado. Por eso, este tipo de normas son herramientas necesarias para el Estado de Derecho, son herramientas necesarias para generar acciones contundentes contra la violencia, contra la delincuencia y contra la impunidad. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.